lugar que Dios preparó para ti. Iglesia La Estación es tu familia, es tu hogar. Un diseño y un propósito están esperando por ti. Wow. Levántate y avanza, que Dios tiene un plan para ti. Iglesia La Estación, fluye la presencia de Dios en este lugar. Ven y adoremos, ven y celebremos. Iglesia La Estación es tu hogar, es tu familia. Tu iglesia es La Estación. Entre un grupo mayor. Y aquí está el remanente para que podamos decir, hubo culto en la estación. ¿No? Quiero contarte la historia antes de ir al versículo. El profeta Habacuc había sido llamado a Dios para profetizar una situación. Y cuando alguien va a profetizar, normalmente nosotros esperamos que nos profetice algo bueno. Pero Habacuc profetizó algo malo para la nación de Israel, que era la invasión de Babilonia. Y se venía, era inminente que había una destrucción o una posesión de la nación de Israel a cargo de Babilonia. O sea, se venía, todos los judíos sabían que Babilonia era capaz de matar, de esclavizar. Y en medio de eso él anuncia que esto viene. Y algunas veces nosotros queremos detener, no, nadie quiere lo malo. Y parece que si fuese por nosotros, nosotros detendríamos alguna situación en nuestra vida. Pero él fue llamado a profetizar, no, viene esto, viene. Y ahí él hace una oración impactante, y yo quiero compartir con ustedes capítulo 3, versos 17 y 18. Inclusive esto se ha hecho canción, y alguna vez, en algún momento aquí en la estación, lo cantamos. No sé si el pastor Juan Ángel se acordará de esta canción. Dice el capítulo 3, verso 17, aunque la higuera no florezca, después de haber recibido lo que iba a venir, después de conocer ya lo que iba a venir, él ora así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Dos cosas muy importantes para el judío. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, una situación crítica, y él sabía que eso iba a pasar, todo eso iba a pasar. Con todo esta situación, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y es una oración poderosa, el capítulo 3 de este profeta. Y yo te hago una pregunta esta mañana. Algunas veces nosotros actuamos en base a lo que no sabemos, porque el porvenir, lo que viene, es difícil saber. Nosotros, por ejemplo, no sabemos a qué hora va a escampar, o si saldría el sol todavía hoy, o si esto va a continuar. Bueno, tenemos la parte meteorológica, pero no siempre acierta un 100%. Pero cuando uno ya sabe de parte de Dios lo que viene, y sabe que esto va a ocurrir, sabe que la higuera no va a florecer. ¿Por qué? Porque ellos probablemente iban a ser llevados en otro lugar donde ahí no van a ver el florecimiento de una higuera. Él sabía que en las vides probablemente no iba a haber fruto y iba a faltar el aceite, el mantenimiento, las ovejas. Todo esto él ya sabía de parte de Dios que iba a venir. Y con todo esto él hace una oración diciendo que él igual se iba a alegrar en medio de esta situación. Y yo quiero compartir 3 cosas que nos deja esta oración de Habacuc. Yo no sé cómo nosotros estamos orando. Nosotros somos de aquellos que oran cuando ya sucedió algo, ahí nos ponemos a orar. Y si oramos mirando el futuro, normalmente, hablo por mí, oro por algo bueno. O sea, que el Señor me bendiga, que las cosas que vienen sobre mí sean buenas, o sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre la iglesia. Creo que muy pocas veces en mi vida habré orado por algo malo que venga.
Pero esta oración de Habacuc no era algo que él sentía que podía pasar. Era algo que ya era inminente y que Dios no iba a detener eso por la oración de Habacuc. Alguna vez en nuestra oración, muy poco va a cambiar la voluntad de Dios, lo que Él ya ha determinado hacer. Lo que sí nos enseña esto es que oremos antes que suceda, para que en el momento que suceda se cumpla nuestra oración. Lo que Él está diciendo, si todo esto falta y acontece, yo voy a seguir gozándome en Dios. Lo primero que quiero compartir contigo es qué significa el nombre de Habacuc. El que abraza. Tiene dos significados, pero el que más se usa es el que abraza. También tiene que ver con la fragancia, su nombre, pero el que abraza. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento los nombres no se daban por darse, tenía todo un significado. El que abraza. Ya el nombre de Habacuc nos muestra que había una determinación en él. Por ejemplo, si yo les digo ahora, abrace a su esposa, lo haría porque yo te digo. O abrace al hermano, todos harían porque yo digo. Pero probablemente a Habacuc nadie le tendría que decir abrazarle a alguien, porque él es el que abraza, el que quiere abrazar, el que está dispuesto a abrazar. Ya partiendo de su nombre podemos entender por qué un tipo así ora como oró. Y las tres cosas que nos enseña esta mañana quiero compartir contigo. Número 1 es determinar las cosas antes que sucedan. Y yo creo que esta es una de las cosas más difíciles, porque hay cosas que nosotros no estamos pensando ahora que va a suceder. Pienso nomás los adolescentes y jóvenes que están aquí. Ellos están pensando que sus padres se irían de aquí a 30 años. Ese es el pensamiento normal. Que de aquí a 30 años sus padres partirían en la presencia de Dios. Entonces no está pensando, nadie piensa que le podría ocurrir algo malo. No queremoslo pensar, nuestra mente se resiste en pensar así. Pero Habacuc, viendo lo que venía de parte de Dios, él tomó una determinación en las condiciones que va a quedar la nación de Israel, en las condiciones que va a quedar el país, y yo también, dice Habacuc, yo he tomado una determinación en esas condiciones. Yo igual voy a seguir alabando a Dios, al Dios de mi salvación. Separar los sentimientos de las circunstancias. Y esto es algo muy difícil de hacer, separar los sentimientos de las circunstancias. Pienso nomás en los hinchas del Sportivo Luqueño que está a punto de descender, que no están pensando en este momento en el campeonato que obtuvieron en la cancha de Cerro, en una final. No están pensando en que ahí se hizo la Copa América y toda la ciudad de Luque fue noticia en el mundo. No están pensando en ese momento. En este momento ellos están pensando que si pierden un partido van al descenso y ya se anticipan a destruir. Y si va al descenso, según los especialistas deportivos, esto puede ser peor. Inclusive algunos jugadores denuncian que fueron amenazados de muerte si es que llegan a descender. Entonces, separar los sentimientos de las circunstancias, qué difícil que es. Qué difícil es decirle a un luqueño ahora, mira, si desciende el Luque, mañana, todo Luque, si bien no va a amanecer igual, pero va a seguir su vida normal. O sea, no es por eso que se va a cerrar la municipalidad, los hospitales, las escuelas. Probablemente todo siga, haya una tristeza en la ciudad, pero la vida va a continuar. O sea, el que tiene que ir a trabajar a las 7 de la mañana va a tener que ir igual si desciende o no se salva. Para nosotros, algunas veces es tan difícil separar los sentimientos de las circunstancias. Nosotros somos más de mezclar por nuestra naturaleza, de mezclar. Y eso Satanás sabe muy bien, por eso mezcló esto en la tentación con Eva y con Jesús. Cuando Satanás muestra a Jesús todos los reinos de la tierra, no estaba él queriendo que Jesús caiga en la trampa de creerse el dueño del mundo. No, lo que él estaba es alimentando la tentación de los ojos. Por eso le mostró los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque él sabe que todo aquello que nuestros ojos miran, probablemente vamos a codiciar. Por eso Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es tu ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a ser bueno. O sea, si tu visión de vida,
Si la forma en que vos ves las cosas es una manera sana, todo tu proceder va a ser sano. Entonces Satanás sabía que si Jesús en algún momento llegaba a mirar los reinos y pensar qué purete es ser dueño de todo el mundo, al mirar en esa manera ya cayó. Por eso dice la Biblia en Génesis 3 que cuando Eva miró y vio que era árbol bueno para comer y codiciable para alcanzar la sabiduría o el conocimiento, ahí decidió. Entonces, Satanás sabe que los sentimientos son muy fuertes en nosotros, que somos personas creadas por Dios. Emocionalmente todos tienen emociones, hasta el más frío tiene emociones, no demuestra nomás, pero no puede haber una persona que diga yo no tengo emociones. Entonces, ¿cómo separar las emociones de las circunstancias? Habacuc, al ver lo que venía, todo ese imperio que venía a arrasar con Israel y las circunstancias, él se paró. Él más o menos decía, como voy a estar muy triste si no hay fruto en las vidas, voy a estar muy triste, me va a doler mucho no ver mantenimiento, no ver las ovejas en la majada, voy a estar muy triste, pero yo no voy a dejar de alabar a Dios. En esas circunstancias, a pesar de mi tristeza, ¿cómo se siente usted cuando los sentimientos están mezclados, por ejemplo, con una decisión a tomar? Qué difícil es. Qué difícil es tomar una decisión en base a un sentimiento. Qué difícil es separar los sentimientos del problema o los sentimientos de la persona. O cuando hay una discusión de pareja, los que están casados. Vos estás discutiéndolo con la persona que amás, que vivía hace 20, 30 años. Y los sentimientos están tan mezclados que es difícil separar el problema de la persona. Habacuc nos enseña que determinar las cosas antes que suceden nos ayuda a separar los sentimientos de las circunstancias. Por eso es que muchas personas acuden al suicidio, porque los sentimientos son tan fuertes. O sea, no es quizás el último problema que va a pasar en su vida si sigue viviendo, pero para algunas personas este es el final de su vida y determinan, ahora sí, terminó. Hace poco en la radio hablé del suicidio de pastores y leí la carta a un pastor que se suicidó en Brasil. Y para él ese era el final de todo y decidió quitarse la vida. Él no pensó quizás en ese momento en su esposa joven, en sus hijos o en algunos hermanos que le trataron bien en la congregación, le apoyaron, oraban por él, estuvieron a su lado. No pensó, pensó solamente en las emociones que le hirieron o que le determinaron llegar a decir, bueno, hasta aquí llegó mi vida. Por eso creo que la oración de Habacuc nos tiene que despertar en esta mañana, en este tiempo, en determinar cosas antes que sucedan, en tomar decisiones en el corazón si llegase a suceder. Creo que eso nos pasa a todos en todas las áreas de nuestra vida. O sea, ¿cómo reaccionaría usted si sale ahora del culto, por ejemplo, y encuentra su auto en llanta? Y sabe que probablemente su auxilio también está en llanta. ¿Cómo reaccionaría usted si mañana va a una consulta normal, le hacen los estudios y aparece algunos estudios que no son tan alentadores? ¿Cómo reaccionaría usted si hay una crisis en esta congregación? ¿Quedaría a batallar, a luchar, a orar o a ayunar? ¿O sencillamente haría el paso de visitar otra congregación que esté mejor? ¿Cómo? ¿Cómo reaccionaría usted si viene su hijo mañana, menor de edad, él o ella, y le dice, me quiero casar? ¿Cómo reaccionaría usted si no está esperando un bebé, no está en los planes y viene la esposa y dice, parece que estoy embarazada? Contra todo pronóstico, ya ha sucedido en la historia y puede volver a suceder. ¿Cuál sería su reacción? No pensamos. Israel no pensó jamás que el templo se iba a destruir y fue destruido y fue anunciado. Por eso es que Habacuc, al ver lo que Dios va a hacer y estar seguro que eso iba a suceder, toma una determinación antes que suceda, antes que acontezca. En los años 90,
los que fuimos de esa juventud, nuestros pastores nos enseñaron, por ejemplo, cosas que quizás hoy sean discutibles o no, pero que en esa época a nosotros nos sirvió. Por ejemplo, no escuchar música que no sea cristiana. Era determinante, no es que sí, vamos a ver la letra, vamos a analizar. No se escucha música que no sea de contenido cristiano, que no haya sido preparado con un mensaje, que no tenga un contenido de la palabra que pueda penetrar los oídos, el sentimiento, el alma. No se escucha, así nomás. No estábamos preguntando si, ¿verdad? Y nosotros hacíamos la broma que si algún joven escuchaba, por ejemplo, qué sé yo, a Ricky Martin, decíamos Ricky Martin se convirtió. O se convirtió fulano. Entonces, tomábamos determinaciones antes de. No escucharemos música entre comillas, mundana, haciendo alusión a que venía no de un contexto cristiano. Tomamos la determinación de no escuchar. Escuchábamos otras cosas, pero música mundana no. Escuchábamos plagueo en la radio, escuchábamos, qué sé yo, un partido de fútbol, pero música no. Traigo este ejemplo con un propósito. Cuando nosotros determinamos algo, probablemente terminaremos haciendo o no haciendo las cosas que ya hemos determinado antes. Y Habacuc, en medio de esa crisis, realmente él mantuvo su gozo en el Dios de su salvación. La fe determina entonces el procedimiento. Nuestra fe dice qué es lo que yo voy a hacer en un momento de circunstancias, de crisis, mi fe. Por eso es importante saber qué clase de fe tenemos. Hay varias clases de fe en la Biblia. Hay fe fingida, que Pablo le dice a Timoteo, no tengas una fe fingida. Hay la fe que tienen los demonios, que es creer que Dios existe y que es capaz de todo, pero no someternos a su voluntad. Está la fe genuina. Entonces tu fe determina el procedimiento. Vos, por esa fe que tenés en Dios, decidís qué camino vas a tomar ante tal circunstancia. Dice que la mejor manera de vencer un pecado es tomar la determinación antes que el pecado se presente, como José, que dice que le acosaba a su patrona, pero él ya había determinado, si esta me sigue acosando y por ahí me aprieta, yo voy a huir. Y efectivamente le apretó, le agarró, y dice la Biblia así tal cual, que inclusive huyó desnudo. Quiere decir que le agarró de la ropa, que en esa época no era una ropa así, sino era una tela que cubría. Le agarró y José huyó desnudo. O sea, en ese momento él no estaba pensando qué va a pensar la gente si me ve desnudo. Su mente estaba enfocado, yo no voy a caer. Porque antes de huir le dice estas palabras a su patrona: ¿cómo yo haría tan mal de gran mal, pecando contra Dios y contra mi patrón, que me dejó toda la confianza y también todo yo puedo tocar y disponer acá, menos a usted? ¿Y cómo yo haría esto? Yo no puedo hacer esto. Y la otra insistía. Nadie va a saber toda la historia, hasta que finalmente le aprieta, y en ese apriete él sale huyendo. Es seguro, no probable, que José haya determinado en su tiempo a solas, en su oración a Dios, cuando ya la mujer se le insinuaba, porque todo hombre enseguida capta cuando la mujer se le insinúa. Y toda mujer capta rápidamente cuando un hombre le está detrás. Nadie me decía, no me di cuenta. No, sí nos damos cuenta, la mirada, los gestos, todo, nadie es tonto. Son percepciones que Dios mismo nos dio para el bien y para el mal. Entonces cuando él se dio cuenta, parece que me da la impresión que mi patrona se me está insinuando. Si llegase a ocurrir, yo tomo esta determinación. Porque si José no hubiese pensado así, hoy sería la historia otra. Haciendo una comparación con Sansón, Sansón nunca pensó en eso. Y conste que era nazareo, y como nazareo tenía ciertas cosas que hacer, ninguna él hizo. Se pasó chupando, farreando, lo que ningún nazareo hacía. Y al momento que despertó sin su cabello, que era el poder de su fuerza que Dios le había dado, esclavo y sin ojos.
Esta es la diferencia cuando determinamos las cosas antes que sucedan. Esto nos enseña la oración de Habacuc. Segunda enseñanza es vivir con esperanza. La esperanza es el motor del futuro. Cuando vos tenés esperanza, vos te vas hacia el futuro. Decidido. Porque hay esperanza. Y yo creo que ningún cristiano que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, lavado. El Espíritu Santo mora en él. La palabra es su autoridad. Ningún cristiano en estas condiciones puede vivir sin esperanza. Porque la Biblia está llena de esperanza. Aún en la muerte el cristiano tiene esperanza. Es decir, yo voy a morir y voy a resucitar en la primera resurrección para vivir eternamente. Bienaventurados los que participan en la primera resurrección, porque la segunda va a ser para condenación. Y cualquiera, si yo te hago una entrevista o te paso una hoja y pone, hermano, ¿usted cree que resucitará y irá con Cristo? Todos probablemente firmamos ahí, sí, es mi esperanza. Para esto creí toda la vida. Para que sea que vivamos o sea que muramos, dice Pablo, con el Señor estemos. Y si no morimos, ¿cuál es nuestra esperanza? Que el Señor nos viene a buscar y llevarnos con Él y estar así para siempre con Él. Libro de Tesalonicenses. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza, papá, mamá, de tus hijos? Que ellos crezcan en la fe, en la misma fe que tuvo esperanza Loida y Eunice. Y que finalmente Pablo le dice a Timoteo, esta misma fe que tuvo tu abuela y tu mamá está en vos. ¿Por qué? Porque Timoteo venía de un padre que no era judío, que no conocía la ley. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Le instruyó con esperanza, porque la instrucción quedaba a cargo de los padres. Pero la mamá asumió y con esperanza educó a su hijo y finalmente terminó siendo un pastor o un siervo de Dios. ¿Cuál es la esperanza? La oración de Habacuc nos muestra una esperanza. La esperanza es el motor del futuro. El autor Hal Lindsey escribió lo siguiente: el hombre puede sobrevivir alrededor de 40 días sin comida, está comprobado por Jesús. Alrededor de 3 días sin agua. Ahí ya tiene la respuesta si Jesús ayunó con agua o no. Alrededor de 8 minutos sin aire, pregúntele a un nadador. Pero solo por 1 segundo sin esperanza. O sea, vivir sin esperanza es no tener vida. ¿Para qué vivir? El mundo vive sin esperanza. Muchos no saben qué va a pasar después de la muerte y dicen, no, con la muerte termina. No tiene una esperanza. Otros dicen que ya el infierno y el cielo se vive acá. Esta semana tuvimos una reunión y nos contó que nuestro expresidente obispo, Lugo, en una reunión preguntó a uno de los capellanes, ¿realmente vos crees que hay vida después de la muerte? Un obispo, casi obispo, preguntando a un capellán algo que él debería estar seguro. Es posible que encontremos hijos de Dios haciéndose esta pregunta sincera. Yo no digo que la pregunta no fue sincera o no, eso es otra cuestión. Lo que sí hizo la pregunta que él debería haber respondido. Es posible que encontremos hijos de Dios sinceros que se hacen esta misma pregunta: ¿seré salvo? ¿Soy salvo realmente? Y si muero y resulta que, ¿cuál es tu esperanza, tu fe? Dice que Pablo, si Cristo no resucitó, vana resulta nuestra predicación, vana es nuestra fe. O sea, la resurrección de Cristo es la esperanza más grande que tiene el Hijo de Dios, de su salvación. Y que no es por nuestro mérito, no es porque yo me porto bien, es por la obra y gracia de Cristo en la cruz, es que yo soy salvo. Si he creído y he perseverado en esa fe, porque nadie persevera en lo que no cree. Y hoy estamos entre los pastores hablando de la parábola del sembrador. La semilla cae cualquier lado. Ahora que lleve fruto es otra historia. Pero sin esperanza, 1 segundo. ¿Cuál es tu esperanza? Supongamos que usted y yo estamos en una crisis. ¿Cuál es nuestra salida de esperanza? La oración. ¿Por qué en el grupo de WhatsApp de la iglesia cada rato salta un mensaje, hermano, pide una oración?
Porque la esperanza de aquel que pide es que la oración de la iglesia puede hacer por la fe que Dios actúe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que cree que Dios puede hacer algo, entonces a esa clase de personas Dios le premia, dice el libro de Hebreos. Así que Habacuc nos enseña a vivir con esperanza. Su oración era, en el momento de la crisis, yo voy a alabar a Dios. Igual. Porque yo tengo una esperanza de que aún en medio de la crisis Dios puede hacer algo. Job lo entendió y dijo, él hace la herida, Dios, y Dios la vuelve a vendar. Quiere decir que por más crisis que Dios permita en nuestra vida, Él mismo puede dar otra vez la salida. Y esa es la esperanza. Solo el que tiene esperanza puede avanzar en la crisis. Porque para muchos, cuando llega la crisis, es el final de todo. Aquí terminó todo. Aquí terminó nuestro matrimonio. Aquí terminó mi fe, mi vida cristiana. Acá terminó todo. Pero la esperanza hace que avancemos en la crisis justamente porque esperamos algo mejor, superar eso. Lo tercero que nos enseña la oración de Habacuc es el gozarse en Dios. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Cuando miramos a Dios no podemos ver solo algunas cosas, sino todo lo que ha hecho y puede hacer. Esto es clásico en nuestra vida. Olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho. Le pasó a Israel, le pasó a los discípulos y nos pasa a nosotros. Miramos la crisis, la situación y no miramos que muchas de estas clases de crisis Dios había obrado. Apenas acababan de cruzar el Mar Rojo, haber sido liberado de los egipcios, y en el desierto Israel estaba queriendo volver en el mismo lugar de donde estuvo más de 400 años esclavo. ¿Por qué? Porque miró a la crisis. Por eso el autor de Hebreo dice, Moisés se sostuvo mirando al invisible. O sea, él no veía nada más que Dios que está ahí. No estaba mirando la crisis. Por eso la oración de Habacuc nos dice, podemos gozarnos en medio de la crisis. Sí, ¿cómo? Recordando las victorias pasadas. Que en momentos así, Dios, ¿cuántas veces estuviste enfermo, en dificultades, en crisis familiares, y el Señor te sacó? ¿No es eso para recordar? Lo que más habla la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, es un recordatorio de la obra de Dios. Yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Pablo, cuando escribe a la iglesia, escribe recordándoles que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo va a volver. Por esta mañana, si te doy lápiz y papel, podrías escribir 5 victorias en tu vida atribuyéndole a Dios en crisis. ¿Lo podrías escribir? Pues agarrar lápiz mentalmente esta mañana y te doy algunos segundos mientras suena la música. Santi, ayúdame, y piensa en 5 victorias en medio de crisis que Dios obró, donde usted está seguro es Dios. Si usted lo quiere anotar, anótelo, porque eso es un testimonio suyo, donde usted puede decir, sí, cuando estuve enfermo el Señor me sanó, o cuando tuve crisis familiar el Señor nos sacó a flote, o cuando estaba a punto de abandonar la fe el Señor obró y otra vez cobré vida, vino un renuevo en mi vida. Dice la Biblia que el pabilo no se va a apagar. Si está humeando es porque todavía está prendido. No se apagó todavía. ¿Cómo olvidarnos, hermanos? ¿Usted piensa que Habacuc no pensaba en eso cuando venía la crisis? Él como profeta había visto muchas cosas malas, pero había visto también muchas cosas buenas en el obrar de Dios. ¿Cómo no iba a tener esperanza? ¿Cómo no iba a gozarse? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya mantenimiento, ni las ovejas den su porción, yo igual me voy a gozar, porque yo sé que Dios va a hacer algo. Porque Dios no se va a olvidar de sus hijos, de su pueblo, como el padre no se olvida de su hijo. Si su hijo le pide pan, no le va a dar piedra. Amén. Gracias, Santi. Satanás es especialista en convertirnos en exitistas.
¿Qué es esto? Son personas que viven solamente el momento y generalmente se aplica más a los hinchas de fútbol, que viven domingo tras domingo. O sea, el domingo, la victoria del domingo ya no cuenta para este domingo. Por eso se llaman exitistas. El técnico, el que le sacó campeón, ya no interesa ahora porque perdió, hay que echarlo. Es tan fuerte esto en el fútbol que nosotros nos preguntamos cómo Ferguson, el técnico del Manchester de Inglaterra, se mantuvo en el cargo tantos años. Probablemente los dirigentes y los hinchas no son esto. Ellos entendieron que este hombre había trabajado y que si perdía 2 o 3 partidos, también en el campeonato anterior perdió 3 o 4 partidos, igual ganó el campeonato. Entonces le aguantaron, no sé, creo que uno de los técnicos que más años estuvo en una institución, ya se retiró. Solo para hacer una comparación, en el fútbol paraguayo, solamente en un año creo que cambiaron, hay clubes que cambiaron 4 veces de técnico. 4 veces. ¿Por qué? Porque vive solamente el momento. Ahora, hoy domingo, 18 creo que hoy, ¿cuál es tu momento? A mitad de noviembre, ¿cuál es tu momento? Porque es ese momento que quizás vos estás mirando y no estás mirando hacia atrás, momentos especiales de tu vida con Dios. Momento extraordinario que Dios puede traer a tu memoria, como recién lo hicimos, y hacer que Satanás no te esclavice con vivir el momento. Ahora tengo crisis en mi matrimonio, sí, pero ese es un momento. No va a ser toda la vida. Hay que tener esperanza. Dígame un matrimonio de 20 años, ¿cuántas crisis pasó? Ni hablemos. Sin embargo, ¿están todavía juntos o no? Porque de eso se trata, de batallar juntos y algunas veces uno contra otro. Pero el amor todo lo puede, dice la palabra de Dios. Antes que se vaya la luz, quiero dejar las enseñanzas principales del profeta Habacuc. Número 1, debemos aprender a vivir el futuro en fe, porque somos personas de fe. Por fe andamos, no por vista. Si nosotros no comenzamos a mirar hacia adelante con fe, entonces seremos exitistas. ¿Qué es lo que usted espera? No hay nada en la Biblia que prohíba que yo tenga fe. Al contrario, me alienta a tener fe. Los que no tienen casa, ¿podés ver el futuro de una casa? Podés en fe. Todo se puede en fe. Por eso viene de ahí, por la fe. Por fe, hermano. Ya. En los años 90, también los pastores en esa época enseñaban a que nosotros oremos como si ya tenemos las cosas y actuemos como si ya tuviésemos. Es discutible todo lo que quieras en el siglo XXI, porque eso pertenece al siglo pasado. Pero una cosa te voy a decir, no podés impedir eso. Ejemplo, los pastores decían a todos los que, ejemplo, quieren para su moto, compren ya para su casco, porque antes no venía como ahora con casco. Compren ya para su casco. Entonces los que tenían fe iban y compraban el casco. Porque tenían fe, ya tengo el casco porque voy a tener la moto. Usted se puede reír ahora, pero en ese momento eso era fe. Eso era fe. O de repente querés un terreno y te ibas al terreno que vos querés, que no tenés ni un peso, te parabas enfrente del terreno, si es posible entrar en el terreno y agradecer a Dios, agradecer a Dios, agradecer a Dios. Y creo yo, a esta altura de mi vida, que tenemos que volver a eso. Aunque la gente se burle, aunque te digan, no, pero eso no está en la Biblia, hay muchas cosas que no están en la Biblia, igual hacemos. En la Biblia nos dice que hay que poner tu diezmo en un sobre y dar. Y nosotros ponemos en un sobre. Puede dar en bolsa también, puede dar así también, como vos querés, en cheque. No. Hay muchas cosas que no están en la Biblia que hacemos. Y hay muchas cosas que están en la Biblia y no hacemos. Saludado con ósculo santo, dice Pablo, eso está en la Biblia. Yo no veo acá que los hermanos se den besos así. Entre hermanos digo,
entre varones. Entonces, cuando alguien dice, eso no está en la Biblia, es para reírte. Yo creo que tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a eso. Los jóvenes que se quieren casar, algo así como vayan a comprar un anillo no de oro, ¿verdad? Pero eso, fantasía. Y ponete. Porque eso es lo que vas a usar después. Si es posible, comprar grande, para que no te pase lo que nos pasa a nosotros. ¿Verdad? Digo, ridículo es, sí, porque la fe es ridículo. Pablo lo aclara, el evangelio para los que se pierden es locura. Pero para los que creemos, es poder de Dios. Entonces los actos de fe, nadie puede limitar los actos de fe. Si alguien está en la lluvia, parado, y yo le digo, ¿qué hacer? Y yo creo que enseguida va a escampar, creo. ¿Y qué yo le voy a decir? Si es su fe, la fe no se puede medir. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Al ver grandes milagros, ellos pensaban que se trataba de una fe grande, pequeña, mediana. Y Jesús le dice, no, solamente si tenés fe como un grano de mostaza, entonces ya es suficiente. Lo importante es tener fe, no mucha fe, tener fe. Y Habacuc nos enseña que debemos aprender a vivir el futuro en fe. Y ahí entra la oración de fe. Orando por cosas que no veo, como si ya estuviese viendo o como si algún día yo lo voy a ver. Y la Biblia dice que Dios premia esa clase de actitud de fe, premia. Porque si en este momento yo le pregunto a usted, ¿usted ya vio a Jesús alguna vez? La mayoría lo vio en películas y ese no era Jesús. No le vimos. Ni siquiera sabemos, ni los historiadores saben cómo fue su rostro. Algunos lo pintan con barba, rubio, ojos azules. Algunos dicen probablemente por la zona en que vivió no sea tan rubio. Buena noticia para los morochos. No le vimos, pero hablamos con él todos los días, ¿o no? Eso es fe. Y eso nadie, para el mundo es una locura hablar con alguien que vos nunca viste, pero para nosotros es fe. Y si nosotros no activamos la fe, jamás oraríamos como Habacuc, aunque la vid no dé fruto. Falte el olivo, yo igual me voy a gozar en Dios. Una persona que no tiene fe no va a mirar hacia el futuro. Número 2, las crisis son para que Dios se glorifique. ¿Por qué Dios se iba a glorificar en la crisis? Porque iba a haber un hombre que le iba a alabar igual. Por eso Dios permite las crisis. Porque la crisis en la vida de los hijos de Dios, siempre Dios sale glorificado. Porque hay gente que le cree, gente que le sigue alabando aún en las crisis. Los cristianos fueron perseguidos y Dios igual fue glorificado, porque a medida que iban siendo persiguiendo, nacían nuevos grupos, nacían nuevas iglesias. A medida que fueron matados, igual Dios era glorificado en sus vidas, como Esteban. Entonces, lo mires por donde lo mire Satanás, no tiene salida. Manda persecución, Dios es glorificado. Manda enfermedad, Dios es glorificado. Manda muerte, Dios es glorificado. Echa en prisiones, Pablo estando encadenado, comienza a alabar a Dios. Dios igual es glorificado. Habacuc dice, cuando falte todo esto, cuando falte el mantenimiento, yo igual me voy a gozar en Dios, le voy a alabar al Dios de mi salvación. Entonces, las crisis son para que Dios se glorifique. Número 3, el futuro, puede ser incierto, pero no nuestra fe. No sabemos lo que viene, puede ser incierto el futuro, pero la fe no debe ser incierta. La fe tiene que ser cierta, certísima, segurísima. Por eso la Biblia habla de seguridad de salvación por la fe. Yo creo y estoy seguro porque la Biblia dice así. Y si Dios dice, no hay cosa más segura. Es porque está hecho. No es que va a ser, ya es. Entonces, el futuro puede ser incierto, pero no nuestra fe. No nuestra fe. Y a medida que avanzamos hacia el final de los tiempos, hermanos, nuestra fe se tiene que fortalecer. Una fe fortalecida.
Una fe no que a través de los años de vida cristiana nuestra fe se debilite, sino se fortalezca. A medida que conozco a Dios, más le amo. A medida que conozco a Dios, más amo su palabra, más me gusta leer. A medida que conozco a Dios, más me quiero congregar, más quiero compartir con los hermanos, más les quiero servir. Esas deberían ser señales de que tu fe está segura, está anclado, como dice Hebreos. Un ancla firme, segura, el haber creído en Dios. ¿Por qué su palabra? Porque Dios no miente. Si Dios dice que uno que creyó en Cristo Jesús fue regenerado por el Espíritu Santo, es salvo, es porque es así. Y eso fortalece nuestra fe. Número 4. Determinar una buena actitud es el resultado de tener una esperanza. Una buena actitud es tener una esperanza. Y pienso, ayer me impactó. Estaba jugando 3 de febrero. Seguramente usted está pensando, a la pinta de este pastor ve tanto fútbol. Sí, prefiero eso que las novelas. Estaba jugando 3 de febrero Libertad. 3 de febrero ya descendido. El estadio vacío. De repente, yo llegué ya para el segundo tiempo. De repente, mete gol 3 de febrero y enfoca a un grupo de hinchas. Habrán estado 20, 25 para darle más esperanza, más crédito. Con bombo saltando. Y festejaban el gol. Un equipo descendido, sin motivación, igual la hinchada estaba ahí. Y los jugadores festejaban el gol como si fuese un gol normal en una situación diferente. Y jugaban el partido a muerte. Y casi lo ganaron, lo empataron al final. Determinar una buena actitud es el resultado de tener una esperanza. Yo que fui futbolista, yo sé lo que el jugador está pensando. No está pensando en el descenso ni nada. Está pensando en que a algún club le lleve para no jugar en la intermedia. O sea, voy a hacer mi mejor partido. Y justamente lo que estaban transmitiendo ya estaban diciendo qué jugadores podrían ir a ciertos clubes por su rendimiento. Imagínense cómo una buena actitud es el resultado de tener una esperanza. Una esperanza. Y eso es lo que Habacuc nos enseña en su oración. Y por último, él dice en una parte de su oración: oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y el avivamiento viene después de una vida espiritual inconforme. ¿Qué significa eso? Que en la mayoría de las historias de los avivamientos hubo gente que quería más, que no estaba conforme con solamente ser parte de una iglesia, de asistir. No, querían más y comenzaron a buscar más. Y Dios se manifestó como la calle Azusa y comenzó un gran avivamiento como Gales. Comenzó un avivamiento porque había una vida espiritual inconforme. Tiene que haber algo más. Y voy a buscar, y la Biblia dice, claro, el que busca va a hallar. El que llama se le va a abrir. Y el que pide se le va a dar. Porque hay cosas que Dios da más rápido que otras. Y una de las cosas que Dios da más rápido es en lo espiritual. Los recursos espirituales Dios responde más rápido. Quizá uno esté orando 20 años por una casa o por un vehículo y Dios todavía no respondió. Pero yo te aseguro que no vas a orar 20 años por un avivamiento en tu vida. Porque al momento que comenzás, ya Dios se va a comenzar a manifestar en tu vida. Porque son aquellas cosas que tienen, de lo que Jesús habló, tiene mayor paga en el cielo. Haceos tesoro en el cielo, no en la tierra. Porque el auto a los 2 años ya no va a valer lo que pagaste por él. Y la casa no vas a llevar en tu tumba. Pero un avivamiento en tu vida puede impactar tu generación, tus familiares, tu alrededor. Por eso Jesús lo llama como un tesoro celestial a esas cosas. Y Habacuc nos muestra que el avivamiento viene después de una vida espiritual inconforme. ¿Por qué? Porque en esa situación de esclavitud, ¿qué iba a hacer el pueblo de Israel? Clamar a Dios. Clamar a Dios, volver a la ley, volver a los mandamientos de Dios. Lo que hizo Nehemías. Vamos a cumplir lo que Dios nos dijo en pleno avivamiento. Todos los que se casaron con mujeres de otra nación, despídanla. Y hubo un llanto, un lloro. Pero él dijo, no, nosotros vamos a hacer lo que Dios dijo. Así que despídanla. Y la despidieron.
con llanto, porque eso es lo que trae un avivamiento. Blanco o negro, no estás pensando pobrecita, no, Dios dijo que no, y vamos a cortar y cortamos. Eso trae el avivamiento. Cuando fuimos a Colombia, donde está el pastor Rodríguez, en una oportunidad le preguntaban al pastor Ricardo Rodríguez cuál era el secreto del avivamiento en su iglesia. Y él dijo, no hay secreto. No hay secreto. Solo tenés que orar y buscar a Dios. Y sabe que, hermano, yo aprendí en mi vida, no sé, las circunstancias son diferentes, pero yo aprendí en mi vida que cuando yo busco a Dios, generalmente son en crisis. No estoy pensando ahí en nada más que en el rostro de Dios. Es más, ganas de comer no viene tanto, ganas de dormir tampoco. Las cosas que más nos gustan en este mundo, jugar fútbol, escuchar música, en ese momento pasan a tercer plano, en tiempo de crisis. Y casi en esa situación, muchas veces le digo a Dios, lo que vos quieras, Señor, lo que vos me digas yo voy a hacer. Y pienso que Nehemías más o menos oró así y el Señor le dijo, bueno, yo establecí que no se junten con mujeres de otra nación y ustedes se juntaron, así que Él decide ahora separar los matrimonios. No sé si un pastor haría eso hoy. No sé si algún matrimonio haría eso hoy, en decir, mira, yo me casé contigo fuera de la voluntad de Dios, así que lo siento. No sé si llegaríamos a ese extremo, pero sí te puedo asegurar que la gente que llegó en un avivamiento en su vida. Y dice la historia, para terminar, en referencia a Nehemías, que otra vez hubo gozo, hubo adoración, alabanza, se volvió a leer la ley, todo lo que se había dejado volvió. Y eso es lo que trae avivamiento. Por eso oró Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y la palabra avivar se encuentra en el Nuevo Testamento cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en vos, que te fue dado por imposición de las manos de los líderes. Aviva eso, prendele otra vez, soplá para que no se apague. Y algunas veces Dios, en medio de la crisis, sabe que nosotros vamos a ser avivados. Entonces abre la puerta a las crisis, como abrió la puerta a Babilonia para que arrase con Israel. Llevó sus mujeres cautivas, les sometió. ¿Sabe qué produjo eso? Oración, clamor, recordar los hechos de Dios, que el Señor es el libertador, y si nos libertó de Egipto, nos va a también libertar de Babilonia. Promesa de fidelidad. Señor, si salimos de esta crisis, vamos a reunirnos y otra vez alabarte, como hace cualquier persona cuando está enfermo. Dice, Señor, si vos me sanás, yo te voy a servir. Señor, si vos me prosperás, yo voy a hacer tal cosa. Y es válido, hermano. Eso nos enseña Habacuc. Así que el Señor nos ayude a tener esta visión del profeta en medio de la crisis, para que vos salgas esta mañana alentado de este lugar, determinando cosas antes que sucedan. Amén. Oramos. Querido Dios, en tu presencia esta mañana en tu casa, quiero agradecerte por tu palabra, porque tu palabra es como el mazo que quebranta la piedra. Tu palabra es como la lluvia que desciende sobre el desierto. Tu palabra, Señor, es poder. Penetra el alma, parte el espíritu, discierne los pensamientos. Tu palabra, Señor, llega en lo más profundo y comienza a mover todo nuestro ser y comienza a hacernos pensar. Comienza, Señor, a quebrantarnos al arrepentimiento. Comienza, Señor, a mostrarnos como una luz aquello que no veíamos hasta aquí. Tu palabra, Señor, es tan fuerte que puede hacer y determinar cosas en nuestra vida, tomando una decisión drástica.
porque creemos que esta palabra viene de ti. Por eso esta mañana mi oración, Señor, es que al escuchar el mensaje de tu palabra, todas estas personas que vinieron hoy, para eso, esta palabra trabaje en sus vidas, Señor. Que no se olviden, Dios, en esta semana, al contrario, Señor, que esta palabra siga golpeando sus corazones. Para aquel que está en una crisis, para que tenga esperanza, Señor. Para que muchos tomen decisiones ahora, antes que sucedan. Que, Señor, haya un avivamiento en esta congregación. Y no hablo de ese avivamiento colectivo, Señor, así de un soplo, sino tú sabes a qué me refiero, Señor. Que haya avivamiento individual. Que haya un despertar en los jóvenes, en los matrimonios, en nuestros niños, en los líderes. Señor, que a medida que avanzamos en este año que termina, si bien estamos cansados físicamente, espiritualmente estemos renovados y fortalecidos, tal cual dice tu palabra, que tú das fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguno. Señor, acompaña a cada uno de su hogar. Gracias por la lluvia, Dios, porque es parte de tu obra. Gracias por este domingo en familia, por lo que vamos a disfrutar el resto de la jornada. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y te agradecemos. Amén. Amén. Al lugar que Dios